Vamos a empezar la segunda clase, ¿no? Primero, oremos juntos. Jehová, el Altísimo, el Dios único y verdadero, el Creador del mundo y de nuestra vida. Tú eres muy digno de recibir toda la alabanza y gloria. Especialmente te damos gracias por permitirnos este seminario de la Biblia. Señor, hoy te ruego que por favor haznos entender tu presencia y tu existencia y tu poder y tu voluntad, Señor. Hoy queremos aprender la historia del pueblo de Israel como el testigo de Jehová. Te pedimos la sabiduría necesaria para que podamos entender tu palabra y tu historia, tu obra. Estos rogamos en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén. Ok. Segunda clase. Leamos juntos primero la palabra principal de hoy, Oseas, capítulo 6, versículo 3. Leamos juntos y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oseas 6, 3. Ayer empezamos el seminario, aprendimos la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros. Todas sus escrituras fueron escritas por la inspiración de Dios. Por eso, la Biblia es el libro de Jehová y completamente verdad. Y ayer estudiamos también sobre el primer hombre Adán y el huerto de Edén, ¿no? También el juicio del gran diluvio y el arca de Noé. La palabra principal de ayer, la primera clase, ¿recuerda? ¿Qué? Esto, tercera de Juan 1, 2. Leamos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como. Realmente la bendición económica y la salud son muy importantes para nosotros, ¿no? Pero lo principal es, así como prospera tu alma. Prosperar el alma se puede decir de otra manera, que obtener la salvación del alma. Obtener la salvación del alma. Primera de Pedro 1 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación significa ser rescatado de un gran peligro, ¿no? Entonces, ¿en qué peligro está nuestra alma? Como aprendimos ayer, el primer hombre fue Adán. Al principio, él tenía el alma viva porque fue creado conforme a la imagen de Dios, pero desobedeció a Dios y pecó. En consecuencia, su alma murió. Su cuerpo no, su alma murió. Después de él, todos sus descendientes nacieron con el alma muerta. Nosotros también, ¿no? Tenemos que ser libres de esta maldición del pecado. Esto se llama la salvación del alma. Entonces, ¿de qué manera se puede obtener? ¿De qué manera? Por medio de la fe. Aquí dice, obteniendo el fin de ¿qué? Vuestra fe. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos tener la fe correcta? ¿Qué tenemos que hacer? Romanos 10, 17, leamos juntos. Así que la fe es por la oración, ofrenda, servicio, no, por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por medio de oír la palabra de Dios,
podemos tener la fe. Con este propósito, estamos aquí. Estamos oyendo la palabra, ¿no? Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Leamos juntos lentamente. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí pero no usan vosotros, ¿no? Solo ustedes, ¿no? Vamos a cambiar ustedes en ustedes. ¿Cómo se llama? Inclinen sus oídos. Vengan a mí, oigan, vivirá su alma, ¿no? Vivirá su alma. Primero significa que su alma ahora está muerta, es correcto. Ahora está muerta. Esto es el misterio del huerto de Edén, ¿no? Ante todo, esa alma muerta tiene que ser vivificada. Esto se llama recibir la salvación del alma. Para esto Dios nos invita. Vengan a mí y oigan. Jesús también dijo así. Juan 5:25. También leamos juntos. De cierto os digo, viene la hora. ¿Y cuándo? Ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos oirán la voz. Miren, ¿cómo pueden oír los muertos? ¿No? Esto no se refiere a los que murieron sus cuerpos, sino su alma, ¿no? Viene la hora. ¿Cuándo es? Ahora es. Para nosotros ya ha venido el tiempo de poder oír la palabra, ¿no? Palabra de Dios. Ustedes han venido hoy ante la palabra de Dios. Han hecho bien. Ahora vamos a escucharla. ¿De qué manera? Inclinando nuestros oídos, ¿no? La palabra principal de hoy es Oseas 6. Conozcamos a Dios. Conoceremos a Dios. En muchas partes de la Biblia se enfatiza la palabra conocer. ¿Por qué? Si le pregunto, señora, ¿acaso cree en mí? ¿Cree en mí o no? No. La respuesta correcta es no. Porque no lo conozco, ¿no? Es cierto. Porque sin conocer no puedes creer. ¿Entiende? Es verdad. Igualmente, para poder creer en Dios correctamente, primero debe conocerlo correcto. Por lo tanto, aquí dice, conozcamos a Jehová, Dios. Pero Dios es invisible, ¿no? Porque la imagen de Dios es espíritu, luz y amor. Invisible. No podemos verlo con los ojos, ¿no? Primera de Timoteo 6 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Hay varias razones por qué no podemos ver a Dios. Vamos a orar, por favor, quiero verte. No. Primero, porque Dios es muy grande. Por ejemplo, una hormiga, aunque está caminando encima de la espalda de un elefante, no puede verlo. ¿Dónde está el elefante? No hay elefante, ¿no? La segunda razón es, no podemos ver aún la luz del sol. ¿Puede verlo? No. Dios es luz. Dios es más brillante que cualquier luz, ¿no? También la oscuridad no puede estar junto con la luz. Del mismo modo, debido a que Dios es santísimo, los hombres que viven en pecado no pueden verlo.
Éxodo dice, digo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No podemos ver a Dios. También los ojos. La vista de los hombres es imperfecta. ¿No? Imperfecta. Vamos. Entre ellos dos, Angelo, entre ellos dos, ¿cuál es más corto? Verde, verde, ¿no? Verde. Verde. ¿Es cierto? No. 이렇게 하면 어떨까요? 이렇게 하면 어느 원호가 더 작아 보이십니까? 분명 투명 원호가 더 작아 보이지만 사실 같은 모양, 같은 크기의 원호였습니다. Aún viviéndolos ustedes mismos, no pueden distinguirlos, ¿no? ¿Cuál es más corto? Por lo tanto, si digo que no hay Dios porque no lo he visto, si yo lo veo, voy a creer en Él. Es necio, ¿no? Necio. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es necio. Hay muchas cosas invisibles, como las bacterias muy chiquitas o las estrellas que están muy lejos, pero para ellos hay las maneras para verlos, ¿no? Igualmente, Dios es invisible, pero claramente Él existe. La manera para verlo es por la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios podemos conocerlo, ¿no? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Juan 17, versículo 3, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero decir otra vez, para poder creer en Dios verdaderamente, primero debe conocerlo. ¿De qué manera podemos conocer a Dios? Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente, que salí de ti. Vamos a ver. Primero, recibir la palabra y conocer y creer. ¿Entiende? Primero, recibir la palabra, conocer y creer, ¿no? Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. También, una buena manera para conocer a Dios es aprender sobre el pueblo de Israel, porque ellos son el testigo de Jehová. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Jacob, originalmente, Jacob era el nombre del nieto de Abraham, y Dios le dio otro nombre, Israel. Aquí Jacob representa al pueblo de Israel, y formador tuyo, oh Israel. Versículo 10, leamos juntos. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Ustedes son mis testigos. Sin embargo, algunos, tocando puerta por puerta, se presentan. Somos los testigos de Jehová. ¿No? ¿Saben? ¿No? Sin embargo, el verdadero testigo de Jehová que presenta la Biblia es Israel. Israel. Para que me conozcáis y creáis. Quiere decir, si vemos bien su historia, podemos conocer claramente sobre Dios y creer en Dios correctamente.
Israel es el testigo de Jehová. Entonces, la razón por qué entre todas las naciones no eligió a Perú ni a Corea, sino que Dios eligió precisamente a Israel como testigo, es porque ellos eran el pueblo más pequeño, más insignificante. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Miren bien. Cuando ellos dos luchan, si Dios quiere mostrar su poder, tiene que escoger ¿a quién? ¿Ah? Al niño pequeño, ¿no? Es cierto. ¿Por qué? Porque si ese niño vence al sumo, no es su propia fuerza. ¡Wow! No, sino de Dios, ¿no? Por ejemplo, si quieren probar la eficacia de una buena medicina, ¿a quién tienen que hacerla tomar? ¿A quién? ¿A quién? Está muy delicado, ¿no? Delicado. Como yo. De la misma manera, Dios escogió al pueblo pequeño, Israel. Pero ahora ellos son el pueblo más poderoso del mundo. Israel está gobernando la policía y la economía del mundo. Es verdad. Viéndolos a ellos, podemos ver a Dios. Es decir, Israel es el testigo de Jehová. El primero antepasado de ellos es, ¿quién es? Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Luego Dios cambió este nombre a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. No se refiere al tamaño del territorio, sino al poder, ¿no? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De verdad, entre todos los pueblos, los más sabios son los judíos. Y los que tienen más dinero, también son ellos. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendieren y a los que te maldieren, maldeciré. Miren bien. Esta promesa ha sido cumplida en la historia del mundo, en muchos países. Es cierto. Todas las naciones que han odiado o atacado a Israel, en realidad todos ya fueron destruidos o viven en dificultad. Es cierto. Miren, en Estados Unidos, este país tiene una corta historia, ¿no? Pero han recibido mucha bendición. En verdad, siempre secunda a Israel. Siempre. ¿no? Especialmente el estado económico de cada país está muy relacionado con esta promesa. Bendeciré a los que te bendieren. También serán benditas en ti todas las familiares de la tierra. ¿Por qué? Debido a que Jesucristo vino al mundo del linaje de Abraham, según la carne, ¿no? Para todos. Abraham es la bendición espiritual de la salvación. Hoy vamos a estudiar la historia de Israel. Historia. Será muy aburrido, ¿no?
La historia de todas las otras naciones es sobre las cosas pasadas, ¿no? Sin embargo, la historia de Israel ya fue escrita previamente en la Biblia y, pasando tiempo, se han realizado maravillosamente según las escrituras de la Biblia. Exactamente. En este seminario trataremos 3 partes de la historia de este pueblo. Primero, la historia de Éxodo, en la cual se dividió el mar cuando ellos salieron de Egipto. Segundo, la historia de su tribulación a causa de la desobediencia. Tercero, Dios los reúne y los restaura otra vez al final de la historia humana. Por medio de la historia de Israel, podemos conocer claramente, muy claramente, que Dios existe verdaderamente y Dios es todopoderoso y Dios es fiel. Fidelidad, es decir, cumple todas sus palabras sin falta. Israel es el testigo de Jehová. El segundo libro de la Biblia es Éxodo. Éxodo significa la huida. Éxodo es una historia hace 3.500 años atrás. En esa época, Egipto era el país más poderoso del mundo, que conquistaba muchas naciones y traía innumerables esclavos. Los hacía construir tumbas enormes de los reyes, como las pirámides, ¿no? Los reyes de Egipto eran llamados faraones. Faraón. Mire. El pueblo de Israel también estaba bajo esclavitud en Egipto. Tuvieron que trabajar sufriendo durante 400 años. Además, cuando nacía un niño varón, tenían que tirarlo al río Nilo. Dios envió a Moisés ante Faraón. Le mandó que dejara ir al pueblo de Israel. Pero Faraón no escuchó su palabra. Entonces empezaron a descender plagas en Egipto. La primera plaga es: el río Nilo se convirtió en sangre. Y segundo, todas las casas se llenaron de ranas. Aparecieron insectos, enfermedades, y langostas comieron todos los graneros. Aún así, Faraón continuó desobedeciendo. La 10ª plaga fue matar a todos los primogénitos de Egipto. El hijo de Faraón también murió. Al final, él dejó salir al pueblo de Israel. Pero después, Faraón se enojó otra vez. Empezó a perseguirlos. Y así es el lugar hacia donde Dios guió a su pueblo. Solo hay un camino angosto entre los montes y al frente está bloqueado por el mar. Pero Dios dividió el mar en 2 y levantó el agua como paredes e hizo pasar a su pueblo. Y enseguida el ejército de Egipto entró al mar. Dios unió otra vez las aguas y los exterminó. En el libro de Éxodo, esta es la escena más resaltante, ¿no? Dividir el mar. Este bastón, tú has de hacer mis maravillas.
¿Sería posible solo en dibujos animados? Esto también es verdad. Vamos a investigar su evidencia. Los egipcios conservaban el cadáver de los reyes como momias, ¿no? Momias. El nombre de Faraón que persiguió a Moisés es Merneptah. Él también entró en el mar con su ejército y murió allá. Y misteriosamente la momia de Merneptah es muy diferente de las otras. Primero, su color es totalmente diferente, ¿no? También su cuerpo, todo su cuerpo tiene salinidad. Y se cayeron todos sus cabellos. Y las cejas son pintadas, ¿no? Es porque cuando uno muere ahogado en el mar, se hincha toda la piel. Entonces se salen los cabellos, los pelos del cuerpo. Y luego, cuando se seca otra vez, la piel que estaba hinchada se arruga, ¿no? Por esa razón, aunque Merneptah murió a una edad joven, su momia tiene muchas arrugas. También, mira aquí, hay rasgos de mordidas de los peces que comieron su nariz y orejas. Indudablemente, él murió ahogado en el mar. También, la Biblia nos enseña el lugar exacto donde se dividió el mar. Por lo tanto, si investigan ese mar, pueden encontrar ruedas de los carruajes y armas de Egipto. In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Moeller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Tien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Tien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea in accordance with descriptions in the biblical record. La escritura de Éxodo también ciertamente es
verdad. Tenemos que prestar atención a que la Biblia es verdad, sin falta, no es un mito, ¿no? Y luego, después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios hizo una promesa con ellos. Si obedecen a Dios, les dará bendiciones. Al contrario, si desobedecen, recibirán maldiciones. Luego, la historia de Israel, miles de años, se cumplió en base a esta promesa. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, contiene 68 versículos en total. Entre ellos, desde el versículo 1 hasta el 14 es la profecía de que recibirán la bendición si obedecen. Versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. La condición es si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Quiere decir, la abundancia económica, ¿no? De verdad, ahora el país que tiene más dinero del mundo es Estados Unidos, no, Israel. Como tienen mucha riqueza, prestan dinero a muchos países. Versículo 12. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Se profetizó hace 3.500 años atrás. Y realmente hoy en día, muchos países deben a los judíos. Eso es su gran poder. Versículo 3. Te pondrá Jehová por cabeza. Por cabeza. Ser la cabeza significa que mueve y gobierna el mundo. Si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios, ¿no? El pueblo más inteligente del mundo son los judíos, ¿no? Pero desde el versículo 15 hasta el 68, esa gran cantidad de palabras son las profecías de la maldición. Versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, si no desobedecer. Primero, su tierra será asolada porque no lloverá y será conquistada por otras naciones y habrá muchas plagas. Entre ellos, versículo 53, leamos juntos. Y comerás la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dijo, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Comerás la carne de tus hijos. ¿Cómo pueden los padres comer a sus hijos? Y Elisa, ¿sería rico la carne de Juan? ¿No? Pero esta profecía también realmente se cumplió. En el año 70, Roma sitió a Jerusalén. Impidió el ingreso de alimentos por 5 meses. Los historiadores escribieron detalladamente acerca de esto. Cuando finalmente entró el ejército romano a Jerusalén, el ejército Titus se enojó bastante porque se dio cuenta que los judíos habían comido a sus hijos para sobrevivir del ambiente extremo y mandó a sus soldados que matasen a todos, hasta mujeres. Horriblemente es cierto, pero tenemos que entender bien esto. Hemos visto el libro de Deuteronomio, también en el libro de Levítico capítulo 26 describió lo mismo, más detalladamente. Levítico 26, 14, pero significa
obviamente hasta el versículo anterior trata sobre la bendición, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, empezará a descender las maldiciones de parte de Dios. Como el versículo 16, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y luego, versículo 18, y si aún con estas cosas, ¿qué quiere decir? Versículo 16 y 17, ¿entiende? Aún con estas cosas no me oyereis 7 veces más. El castigo será 7 veces más grave. En consecuencia, recibirán los castigos de los versículos 19 y 20, ¿entiende? Aún así, 21, leamos juntos. Aún así, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, 7 veces más, ¿no? Por supuesto, hermanos, Dios tuvo paciencia con el pueblo de Israel. Cuando obedecían, antes de castigarlos, antes de cumplir las maldiciones 7 veces, les mandaba a muchos profetas para corregirlos. Y espero que ellos se arrepintieran. 7 veces más terrible. Al final, la bendición de comer la carne de sus hijos se les cayó cuando el flor de Dios llegó a su límite. ¿Entiende? Jeremías 29. Jeremías 29. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia. Murieron un gran número de israelíes. Los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Los que sobrevivieron fueron rechazados de su tierra. Llevaron cautivos a otros países. ¿Cuál es la razón de estas maldiciones? Tenemos que entender por qué la razón. Por cuanto no oyeron mis palabras. Por su desobediencia. Les envié por mis siervos. ¿Quiénes son? Los profetas, desde temprano y sin cesar. Desde temprano y sin cesar. Quiere decir, Dios no solo les envió 1 o 2 profetas, sino muchos, para corregirlos. No obstante, ellos no oyeron a sus palabras. Además, golpearon y mataron a los profetas de Dios. Por último, esta vez, no sus siervos, sino Dios envió a su Hijo Jesús a Israel. Jesús, sanando enfermedades, dando pan, haciendo muchos milagros, testificó que era el Hijo de Dios. Por estas cosas, una gran cantidad de gente le seguía, ¿no? Sin embargo, cuando hablaba sobre la vida eterna, muchos sin interés se apartaron de él. Y los religiosos odiaron a Jesús porque ellos pensaban que servían bien a Dios, pero Jesús les reprendió. Ustedes son hipócritas. Tu interior está lleno de inmundicia. También ellos envidiaban a Jesús porque mucha gente le seguía. Los hombres que encabezaron el matar a Jesús no eran los malhechores, sino los religiosos que parecían creer bien en Dios. Mateo 27. Venida la mañana,
Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Rápido, por favor. En ese tiempo, Israel estaba bajo la conquista de Roma. Por eso, los sacerdotes llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para pedir que lo matase a Jesús, ¿no? Pero Pilato ya sabía que Jesús no tenía ningún pecado, solamente porque sabía, ¿quién sabía? Pilato, que por envidia, celos, le habían entregado. Pero los judíos le pidieron mucho que matara a Jesús. Pilato no pudo rechazar eso, pero quiso salvar a Jesús de todos modos. Entonces, en la Pascua, una gran fiesta de judíos, conforme a la costumbre de soltar a un prisionero, Pilato puso delante del pueblo, puso a Jesús y a Barrabás. ¿Quién es él? Un asesino de mala fama. Y le pregunto, les digo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Vamos a pensar, ¿por qué Pilato puso precisamente a Barrabás al lado de Jesús? Él quería salvar a Jesús, ¿no? Pensaba que el pueblo iba a elegir que suelte a Jesús en lugar del asesino, ¿no? Sin embargo, la respuesta del pueblo fue muy diferente que su presunción. Ellos clamaron, ¡suelta a Barrabás! ¿Quién? ¡Suelta a Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Todos le dieron, sea crucificado. Sea crucificado. Aún el esfuerzo de Pilato para salvar a Jesús terminó en vano. Finalmente, él se lavó las manos delante del pueblo. Esto significa expresar que, aunque con su sentencia matará a Jesús, sin embargo, eso no es su voluntad. Y dijo, allá, inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilato sabía que Jesús es justo, ¿no? Allá vosotros, la sangre de este justo, allá vosotros. Los judíos conocían muy bien cuán temible era esta palabra, porque está establecido en la ley de Dios que buscará la sangre de aquel que derrama la sangre del justo. Pero el pueblo clamó, Pilato, no te preocupes, mátalo nomás. Clamando esto, ellos dieron una palabra muy temible, 1.100.000 judíos. Y en el año 135, el emperador de Roma, Adrianus, asesinó a 580.000 judíos y esparció a los sobrevivientes por todo el mundo para que no pudieran vivir en Israel. Y durante las cruzadas, por casi 200 años, fue imposible contar la cantidad de los judíos que fueron asesinados. Y luego, cuando sucedió la peste negra en Europa, muchos morían, pero solo los judíos estaban bien. Los europeos pensaban que los judíos esparcieron esta enfermedad y mataron
cruelmente a casi 1 millón de judíos. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania asesinó a 6 millones de judíos. 6 millones. Su sangre sea sobre nosotros, ellos, luego sobre sus descendientes, ¿no? Miren bien, ¿cómo se cumplió la palabra de Dios? Es real, es verdad. Isaías 3:17. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Serán desnudados y burlados. Hediondes es un olor insoportable. Se refiere al olor de cadáveres. Cabeza rapada. Todos sus cabellos serán cortados. Quemadura. Serán quemados por fuego. Todos los varones caerán a espada. Morirán muchas personas. Ezequiel 23, leamos juntos. Y pondré, ¿quién dijo? Jehová dijo, pondré mi celo contra ti, a Israel, procederán contigo con flor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos también, y te arrebatarán todos los adornos, accesorios de tu hermosura. Alemania, junto a muchos judíos en un campo de concentración. Casi todos los que entraron murieron allá. Ahora, vamos a ver las fotos reales comparando a las profecías. Al llegar, primero les hicieron rapar el cabello. Y se burlaron de ellos, haciéndolos correr desnudos en el campo. Miren bien, Ezequiel se profetizó hace 2700 años atrás. Esta foto es sorprendentemente igual a la profecía de la Biblia, ¿no? Nariz, orejas, con tijera. Miren bien. Los nazis hicieron experimentos médicos con los judíos vivos, no muertos, vivos. Les abrieron el pecho, investigaron los órganos hasta el cerebro de los vivos. Ellos sufrieron, no conociendo en qué momento iban a morir. Mataron a muchos con gas. Cuando entraron a la ducha, en vez de agua salió gas, y después quemaron sus cadáveres. El humo subía sin cesar. Esto es real. Como morían miles de personas, se amontonaron las cosas quitadas de ellos, como un monte. He ido 2 veces al Museo de Holocausto de los Judíos. Uno está en Washington, Estados Unidos. En este museo, de verdad, el lugar donde me sorprendí más fue aquí. No se puede tomar foto, pero es real. Donde calzados estaban amontonados, bastante, incontables.
no solo en una habitación, sino en varias. Les quitaron sus lentes, todos sus accesorios, hasta sus dientes de oro. Murieron innumerables personas. Muchos cadáveres fueron encontrados, pero en realidad es solamente una parte pequeña nomás. Y como habían tantos cadáveres, para quitarlos tenían que empujarlos con cargador frontal. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. 1942년 1월 로즈 게토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다. 나치는 노역을 할 수 있는 사람들과 할 수 없는 사람들을 분류했다. 일단 나치는 사람들을 남자들과 여자들, 아이들로 나누었다. 그리고 그 중에서 바로 처형할 사람들을 골라냈다. 헝가리에서 열차가 도착할 때마다 그 열차에 타고 있던 유대인 75%가 가스실로 직행했다. 그곳에 들어가면 사람들이 비명을 질렀습니다. 모두들 어찌할 바를 모르고 손톱으로 벽을 긁으며 가스에 질식할 때까지 울부짖었습니다. 지금도 눈을 감으면 그 모습이 떠오릅니다. 아이를 품에 안고 서 있던 어머니들의 마지막 모습. Israel es el pueblo de Jehová, ¿no? El pueblo de Jehová. Entonces, nos parece que Dios está muerto, ¿sí o no? ¿No? Si Dios está vivo, entonces, ¿por qué razón a ellos, a su pueblo, sucedió esa historia terrible? Pensemos bien. Dios está vivo. Porque Dios está vivo, se cumplió la profecía de la maldición. ¿Entiende? Dios está vivo. Miren bien. ¿Cómo se sienten? Creo que están de acuerdo que las profecías de la Biblia se cumplieron exactamente. Es muy cierto que Dios es amor, Dios es misericordioso, ¿no? Indudablemente nos quiere dar la bendición. También tenemos que saber que Dios es santo y justo. Tenemos que entender bien la ira de Dios por la maldad. Él ha puesto delante de todos los hombres la vida y la muerte. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Leamos juntos.
a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren bien. Dios le bendiga, Dios bendiga. Qué bien. Sin embargo, no solo la bendición, sino también la maldición. ¿No? Miren aquí, por favor. No hay solo la vida o bendición, sino también la muerte y maldición. Escoge la vida. Entonces, ¿cuál es la manera de escoger la vida? Escoge la vida. Entonces, tomando la vida, yo la quiero. Esto. ¿De qué manera? ¿Qué es la manera correcta para escoger la vida? Yo quiero esto. Respóndeme. ¿De qué manera podemos escoger la vida? ¿Ah? Isaías 55, versículo 3. Leamos juntos. Inclina vuestro oído y venid a mí. Oíd, vivirá vuestra alma. Para vivir, para escoger la vida, tenemos que inclinar nuestros oídos y oír. Pero, ¿por qué razón está durmiendo? Sin embargo, Jesús dijo, Juan 5:40. Leamos juntos. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Venid a mí, uy. Sin embargo, no queréis venir a mí. No queréis. Más que el dinero, más que la salud, prosperar el alma, la salvación del alma, vivificar el alma es más necesario, ¿no? Ahora, delante de nosotros también está el camino de la vida y el camino de la muerte. Ante nosotros también. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí la perdición es el infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La vida significa la vida eterna en el cielo. Y lamentablemente pocos son los que la hallan. El camino de la vida, el camino de la muerte. Vamos a pensar, ustedes, ¿a qué camino está yendo? ¿A qué camino? La historia que ha sucedido primero a Israel es una sombra de lo que sucederá a todos los hombres de la manera más terrible. Existe el cielo, también el infierno. Existe el infierno. Yo, desde pequeño, yendo a la iglesia, pensaba que no existía el infierno porque Dios es amor. Sin embargo, viendo la tribulación de Israel y viendo que se cumplió tal como dice la Biblia, llegué a creer que de verdad existe el infierno también. Nosotros, por favor, no debemos tomar la historia de Israel solo como un acontecimiento de otro país. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Leamos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
por la historia de Israel, tenemos que sentir cuán temible es la santa ira de Dios contra el pecado. ¿Quiénes son? A Israel, ¿no? Como ejemplo. Viendo muchos fenómenos, indudablemente estamos viviendo en los fines de los siglos. Ahora es. Jeremías 25:29. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde es? Jerusalén. Yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos, no nos pasaría nada. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre, ¿a quién? Todos los moradores de la tierra, a los peruanos también, todos los moradores de Israel, solo en Israel, de la tierra. ¿Quién lo dijo? Dice Jehová de los ejércitos. Jehová no miente, ¿no? Ellos fueron atribulados por 2000 años. Jerusalén fue derribada por causa de rechazar a Jesús. Esto es el ejemplo de que Dios juzgará a todos los hombres que no reciben a Jesucristo como su Salvador. Mañana vamos a aprender detalladamente sobre que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Sin embargo, es muy cierto, ¿no? La historia de Israel es ejemplo para amonestar ¿a quién? A nosotros. Hasta aquí, entre tres temas de la historia del pueblo de Israel, hemos visto Éxodo, la tribulación. Israel es el testigo de Jehová. Ahora, vamos a ver uno más. ¿Cómo se han cumplido las profecías de su restauración? Pero ahora vamos a hacer estiramiento. ¿Ok? Por favor. Giremos cuellos. Lentamente, por favor. Respirando. Derecha. Adelante y detrás. Izquierda, derecha. Lentamente, ¿eh? No rápido. Manos. Adelante, por favor. Un poquito más. Respirando. Poquito más. Y arriba. Rectamente. Arriba más. Respira. Izquierda, derecha. Poquito más. Izquierda. Poquito más. Hombros. Muy bien. Vamos a ver el tercer tema. La restauración de Israel. Yo quiero viajar a Israel. En Jerusalén está el muro de los lamentos. ¿Por qué se llama esto? Por mucho tiempo, frente de este muro, muchos judíos oraban, llorando a Dios, sobre la restauración de su nación. Pero
un día, justo frente a este muro, un día lanzaron vítores de alegría ahí. ¿Cuándo? El día 14 de mayo 1948 se declaró la independencia de Israel. Miren bien, 2000 años después de perder su país, regresaron a su tierra natal y levantaron su nación otra vez. Es un milagro. ¿Saben? Ningún pueblo tiene una historia como esa. Ninguno. Piensan en Israel a comparación de la historia de Perú. ¿Saben? ¿No? Perú, desde el año 1532, por casi 300 años, fue conquistado por España. ¿En dónde? Esta misma tierra, no fuera, acá. Sin embargo, ustedes tienen otra religión, ¿no? Y usan otro idioma, no el de sus antepasados, ¿no? ¿Habla quechua o no? Por favor, no les menosprecio, no, es muy normal, porque todos los otros pueblos que fueron conquistados así son iguales. Solamente Israel es especial, ¿no? Los israelíes fueron rechazados de su tierra, afuera, esparcidos en todo el mundo y atribulados por no 300 años, 2000 años. Sin embargo, ellos han guardado su propia religión, el judaísmo, el idioma hebreo, y levantaron su nación otra vez, venciendo muchas dificultades. Indudablemente es un milagro que Dios hizo. Viendo la historia de Israel, tenemos que entender, ¡wow! Dios lo hizo. Lo maravilloso es que su restauración ya desde antes había sido profetizada detalladamente en la Biblia, muy detalladamente, y se ha cumplido tal como la palabra de Dios dijo. Viendo esto, podemos saber claramente que 3 puntos. Primero, Dios está vivo. Y tercero, Dios es todopoderoso, que puede hacer toda su voluntad. Y tercero, Dios es fiel. Fiel significa cumple sus palabras sin falta. Vamos a ver. Ezequiel 36. Esto, miren bien, es una profecía acerca de la restauración del pueblo de Israel. Fue escrita ¿cuándo? Hace 2700 años atrás. Leamos juntos Ezequiel 36, versículo 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Dios esparció el pueblo de Israel a todo el mundo por su continua desobediencia y pecado. Esto era el castigo muy merecido, ¿no? Muy merecido, digno. Pero Dios ya prometió de antemano que cuando llegue el tiempo, los traerá de muchos países. ¿A dónde? A su tierra de origen. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones. ¿Por qué? Primero les esparcí por las naciones y luego de las naciones os tomaré y os recogeré de todas las tierras. ¿A dónde? Veamos juntos. Os traeré a vuestro país. Miren bien, por favor. Les esparcí por las naciones y luego yo os tomaré
de las naciones os tomaré a vuestro país. No es natural que ellos vuelvan a la tierra de Israel, sino que es muy maravilloso. ¿Por qué? Es muy maravilloso, porque en realidad ellos mismos ni siquiera nacieron en Israel. ¿Entiende? Porque salieron de esa tierra hace 2000 años atrás. ¿No? Están regresando ahora. Es un milagro. Además, cuando ellos volvieron a Israel, la tierra, ¿cómo estaba? Estaba asolada como el desierto. A la vista humana, no había ninguna razón para que ellos regresaran a Israel. Ninguna razón. Primero, Dios recuperó la tierra asolada para que ellos puedan vivir allá. Ezequiel 36, miren bien por favor. Ezequiel 36, versículo 24. Entonces, para que ellos puedan regresar y vivir, el requisito es, la tierra será labrada. Ezequiel 36, versículo 34. Y la tierra asolada antes, ¿entiende? Antes asolada será luego labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, wow, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. ¡Wow! Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo? Miren bien. Solo hasta hace 60 años atrás, la tierra de Israel era así. Y ahora también la tierra de otros países alrededor de Israel es así, desierto. Pero ellos se reunieron y empezaron a trabajar en este lugar siguiendo la guía de Dios. Como el milagro de que los animales por sí solos subieron al arca de Noé, ¿no? El regreso del pueblo de Israel es también un milagro de Dios. Dios lo hizo. En Israel no hay lluvia, pero no hay lluvia. Entonces, ¿de qué manera puede labrar? Dios hizo brotar agua en el monte. En el monte. No se sorprende nada. En el monte, ¿entiende? En el monte. Es un milagro, ¿no? Y resurgió el lago de Galilea, ¿no? Llevaron el agua de ahí para cultivar las plantas. Ahora están segando granos y frutas muy abundantemente. Esta foto realmente es una cosa muy maravillosa. ¿No parece muy normal? No. En realidad, este campo se ubica en medio del desierto. ¿Entiende? ¡Wow! Gracias. ¿No? Y está corriendo un río en medio del desierto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? Leamos juntos Isaías 43. He aquí que yo hago, Jehová dijo, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conocéis? Podemos conocer. Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Historia. No.
esa historia de hace 2700 años atrás. En nuestra época se cumplió, ¿no? Miren esto. Esto es una foto que tomaron arriba por el satélite. Miren, la frontera entre, ¿qué país es? Israel. Esto, Egipto. A simple vista, ambos lados son muy contrastantes. Muy contrastantes. Ezequiel 36, versículo 36. Leamos juntos. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán. ¿Qué? ¿Qué sabrán? Yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. También podemos conocerlo, ¿no? ¡Wow! Dios lo hizo. Dios es todopoderoso. También, Dios es fiel. Miren bien esta palabra. Leamos juntos. Yo Jehová he hablado primero y luego y lo haré. Dios dijo de antemano que Él lo hará y cumplió tal como habló. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es una palabra muy importante. Cualquier obra, aunque nos parezca imposible, todas las palabras de Dios se cumplen según su voluntad. La historia de Israel es la evidencia de que Él está vivo, es poderoso, es fiel. Pensemos bien. Yo he hablado y lo haré. Entonces, vamos a pensar bien. Dios dijo que nos juzgará ¿cuándo? Después de la muerte. Entonces, ¿será real o mentira? Real. También Dios dijo sobre el infierno. Dios lo habló y lo hará. Que lo admitamos o no, es verdad. Entonces, reconocer y preparar es el camino sabio. También, Israel se independizó contra muchas adversidades. Pensemos bien. Esta tierra antes era de los judíos. ¿Entiende? Antes era así. Pero fueron rechazados de ahí. Y luego, después, los palestinos estaban viviendo en esa tierra por ¿cuántos años? 2000 años. Entonces, les pregunto, ¿esa tierra de quién es? ¿Ah? Israel. ¿Creen esto? No lo creo. Después de rechazar Israel, los palestinos estaban viviendo por no 2 años, no 20 años, no 200 años, no 1000 años, 2000 años. Les pregunto otra vez, ¿de quién es esta tierra? Creo que sí, es muy cierto. ¿De Israel? No. También en Jerusalén está un importante templo islámico. ¿Saben? ¿No? A esa tierra que estaba poblado por los árabes en paz, de repente Israel regresó y les dijo: miren, esta tierra es nuestra, así que váyanse. Entonces, los palestinos, ¿acaso saldrían tranquilamente diciendo: sí, no lo sabía, perdón, hemos vivido en tu tierra sin permiso, bienvenidos a su tierra?
¿Creen esto? No. A consecuencia de esto, han ocurrido disputas y guerras. ¿Entiende? Es muy natural. ¿No? Guerras. Sin embargo, hasta ahora hubieron 5 guerras muy grandes, pero Israel ha ganado ¿cuántas veces? Todas. Especialmente la tercera guerra se llama la guerra de los 6 días. Es una guerra muy famosa. ¿Por qué? Israel peleó contra la unión de 13 naciones árabes que tenían muchas armas de Rusia. Y la comparación de la población era 1 contra 70, no 7. De junio de 1967, 7 horas 45 minutos. Volando a baja altura para no ser descubiertos por los radares egipcios, los cazabombarderos israelíes ejecutan el ataque preventivo. Atacan 19 aeropuertos egipcios en el Sinaí y a orillas del Nilo. 3 horas después, la aviación egipcia queda aniquilada, destruida prácticamente en el suelo. Israel posee la supremacía aérea en el Sinaí. Ese mismo día es aniquilada también la aviación jordana y la siria. Así se completa el ataque preventivo. Protegidos por la aviación, los primeros carros de combate israelíes llegan en 3 días al Jordán y en 4 al Canal de Suez. El desierto del Sinaí queda sembrado de despojos egipcios. Pese a la casi total destrucción de sus aviones en las 3 primeras horas de la guerra, ese mismo día el presidente Nasser envió al rey Hussein un victorioso parte. De este modo indujo al monarca jordano a iniciar, a regañadientes, la lucha contra Israel. Nasser, en 1967, fue derrotado política y militarmente. A los 6 días de la guerra, Rabin, jefe del Estado Mayor israelí, pudo contemplar las ruinas de la alianza árabe contra Israel. Sharm es-Sheikh, la fortaleza del estrecho de Tirán, fue evacuada por Egipto sin un solo disparo. La principal victoria político-psicológica para el pueblo israelí fueron unos centenares de metros de terreno que significaban no obstante la satisfacción de una nostalgia milenaria. Moshe Dayan, ministro de Defensa, ante el Muro de las Lamentaciones. Dayan anuncia la incorporación de Jerusalén al Estado de Israel. La guerra de los 6 días cambió radicalmente el mapa del cercano Oriente. Israel llegó al Canal de Suez, al Jordán y a las alturas del Golán. Nadie pensó que Israel iba a ganar. No obstante, Israel ganó la victoria y los 13 países se rindieron en solo 6 días, no 6 meses, 6 días. ¡Wow! Porque Israel tenía la promesa y el poder de Dios, ¿no? Miren este dibujo. Un israelí está jalando la cuerda contra 4, ¿quiénes son? Árabes, ¿no? Pero ellos 4 están sudando más. ¿Por qué? Tenemos que ver a Dios, a su promesa, que está detrás de Israel. Detrás, ¿no? Josué 23, versículo 10. Leamos juntos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Como Él os dijo. ¿Eres? Fiel, ¿no? Como Él os dijo, ¿no? Debido a que Dios está con Israel, ellos han podido vencer contra 4 o contra 70, aún contra
hasta contra 1000. Es posible porque Dios está vivo y es poderoso. Israel es el testigo de Jehová, ¿no? Como Él os dijo. Jehová dijo, el juicio después de la muerte y el infierno también. Y Dios les dio el talento de ganar dinero. Ganar dinero. Deuteronomio 8:18. 8:18. Leamos juntos. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, para ganar el dinero, ¿no? Según esta promesa, de verdad, ellos han ganado mucho dinero. Entre los 100 hombres más ricos del mundo, casi 50% son judíos. Estas marcas son solamente una parte de las empresas que poseen los judíos. El hombre más rico del mundo es Bill Gates, el fundador de Microsoft. Él es judío, ¿no? También innumerables computadores usan CPU de Intel. También es de judío. Tienen varias clases de empresas de ropa y maquillaje. Starbucks. Perú produce mucho café, ¿no? Pero Starbucks es de los judíos. Ellos ganan más dinero por el café que la suma total de las ganancias de todos los países que producen café. ¿Entiende? Una empresa de los judíos, Starbucks, ganan más dinero. ¿Y cuánto dinero ganan por las películas? Mire, les gustan películas, ¿no? Películas. Mire, ¿sabe? Las 5 empresas famosas de películas en Estados Unidos, Universal, todas, sin falta, todas son de los judíos. Pero, en realidad, los hombres más ricos del mundo son ellos. Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer. Sin embargo, debido a que ellos tienen la autoridad real que gobierna el mundo, sus riquezas son secretas, imposibles de contar. Tienen una gran fuerza de información y controlan el fondo del mundo. Y las grandes empresas de los judíos negocian el alimento del mundo. También, aunque en su tierra no produce petróleo, ellos controlan el mercado entero de petróleo. También gobiernan los mercados de oro y diamantes de todo el mundo. Por esto, ellos pueden ganar mucho dinero y prestar dinero a muchos países. Versículo 12, leamos juntos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Actualmente, Israel es la cabeza que está gobernando al mundo por el dinero. Por el dinero, ¿es cierto? Isaías 60, tus puertas estarán de continuo abiertas.
no se cesarán de día ni de noche. ¿Para qué? Leamos juntos. Para que a ti sean traídas primero las riquezas de las naciones y luego conducidos a ti sus reyes. Política, ¿entiende? Ahora, el país que domina el mundo no es Estados Unidos. Los judíos controlan Estados Unidos y casi la mayoría de los países, es verdad. Esta estrella hexagonal representa a Israel. Cuando murió el primer ministro de Israel, ¿quién es él? Clinton. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Alemania y el príncipe de la Inglaterra, Charles. El primer ministro de Inglaterra, de Japón. Los representantes de cada país participaron en el funeral de ese país pequeño, Israel. Pensemos, si muere el presidente de Perú, PPK, ¿acaso vendrá Trump o no? ¿Vendrá? ¿Cree? Seguramente no vendrá. Esto es la evidencia de que la estrella de David, Israel, está dominando todo el mundo. ¿Sabe? El año 2016, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, muchos medios y la mayoría de los países anticiparon que Hillary iba a ser elegida. Hillary. Pero al final, gloriosamente, Donald Trump llegó a ser el presidente. ¿Saben por qué? ¿Por qué? De verdad, la persona que prácticamente controla a Trump es su hija Ivanka. Y su esposo, el yerno de Trump, es judío. La religión de Ivanka es el judaísmo. Aparentemente Trump es un católico, pero realmente él también. En verdad, los judíos controlan a Estados Unidos, ¿no? Ellos pueden hacer a cualquier persona que ellos quieren presidente de Estados Unidos, cualquiera. Miren la evidencia. Evidencia. A los judíos les gusta más Trump que Hillary. Ok, tú. Y él fue el presidente de Estados Unidos. Sí. ¿Puede entender? ¿Quién controla a Estados Unidos? ¿Los americanos? No, los judíos. ¿Quién es él? El primer ministro de Alemania se arrodilló delante del Museo del Holocausto de los judíos. Qué vergüenza sería para él hacer esto, pero no puede oponerse contra el poder de Israel. Antes Israel fue atribulado, pero ahora está gobernando todo el mundo. Ya fue profetizado en la Biblia y se ha cumplido. La Biblia es el libro de Jehová. Real, verdad. Sofonías 3, miren bien, dice Jehová. Entonces, ¿quién es él? Jehová, he aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea
y recuere la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Leamos juntos. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Yo. Jehová salvó a Israel en la tribulación, los ha traído a su tierra y les ha hecho recibir alabanza y honra, renombre. En realidad, ellos están siendo llamados como el pueblo más grande y sabio del mundo, ¿no? Alabanza, renombre. Pueden haber varios tipos de fama y reputación. Entre ellos, el mayor puede ser el premio Nobel, ¿no? Premio Nobel. Es tan difícil recibirlo. Entre los coreanos, de verdad, coreanos son muy inteligentes. Entre los coreanos, ¿cuántos? Solo uno lo recibió. Pero también creo que solo una persona, ¿no? Sin embargo, desde el año 1901 hasta el año pasado, en total 892 personas recibieron el premio Nobel. Entre ellos, entre 892, 201 son judíos. ¡Wow! De verdad, es una cantidad muy sorprendente. El porcentaje de su población en el mundo solo es 0.2% nada más. Pero el porcentaje de los judíos que ganaron el premio Nobel es más de 22%. 1000 veces, ¿entiende? 1000 veces. En Estados Unidos están las mejores universidades del mundo. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? En inglés. Ivy League. Ivy League. Harvard. ¿Qué más? Bla, bla. ¿Okay? Miren bien. En Ivy League, entre ellas, son excelentes universidades. Entre ellos, entre los estudiantes de estas universidades, los judíos estudiantes son 20%. Y entre los profesores de ellas son 30%, ¿no? ¿Por qué ellos tienen tan gran inteligencia? ¿Por qué razón? Proverbios 9:10. Leamos juntos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Entiende? Amén. Hoy hemos visto varios temas acerca de Israel. Fueron atribulados por 2000 años, pero milagrosamente han sido restaurados. Ahora es el país más poderoso. Pero tenemos que entender, esto es una señal muy importante de que ahora es el último tiempo de la historia humana. Último tiempo. Deuteronomio 4. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas maldiciones y en los posteriores días te volvieres a Jehová tu Dios. ¿Cuándo ellos volverán? ¿Cuándo?
en los postreros días, en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Leamos juntos. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? No. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nosotros, peruanos, coreanos, todos los gentiles, miren bien por favor. La Biblia profetizó que el pueblo de Israel volverá a Jehová, a su tierra, ¿cuándo? En los postreros días. Ahora, en nuestra generación, están volviéndose a su tierra. ¿Qué les parece este movimiento de Israel? ¿No puede sentir nada? Quiere decir que la restauración de Israel, de su tribulación, es la señal de que el tiempo de salvación para los gentiles está siendo terminando. Está siendo terminando. Ahora es. Estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia humana. Mañana vamos a aprender más detalladamente sobre este tema. Mañana. Cierto. Puede decir, estamos viviendo en los últimos tiempos. Por último, vamos a comparar a Noé e Israel. Anoche, en la primera clase, ¿recuerdan, no? En la primera clase aprendimos sobre el juicio de Dios por el agua y el arca de Noé. Recordemos, antes que Dios juzgara al mundo con el diluvio, Noé preparó tres cosas. Primero, hizo el arca. El segundo, la llenó con alimentos. Y por último, los animales de dos en dos, macho y hembra, se acercaron y subieron al arca. Y después Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. También Dios planeó juzgar al mundo por el fuego en el último tiempo. Y a través de Israel, nuestro Dios misericordioso está demostrándonos el mismo mensaje. Vamos a comparar ellos. ¿Cómo se construía el arca? Primero, la tierra de Israel que estaba asolada, ahora está recuperada, ¿no? Y como el alimento se llenaba en el arca, los israelíes han ganado las riquezas del mundo. Y como los animales se reunían al arca, los judíos están reuniéndose en su tierra de todas partes del mundo. ¿Qué le parece? Muy misterioso. La restauración de Israel es una señal de que está acabando el día de salvación. Dios está advirtiendo el juicio y quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? Ahora es el día de salvación, pero no falta mucho tiempo. Leamos juntos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Ahora. Por favor, yo espero que todos comprendan bien y reciban la salvación. Para esto, tenemos que venir ante la palabra de Dios
y la oigan. Amos 4 dice, prepárate, prepárate. ¿A quién dijo? Prepara, ¿quién? No, nosotros. A mí, ¿no? Prepárate tú. Prepárate tú. ¿Qué? Para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para el momento en que nos encontramos con Dios. Conozcamos a Dios. Dios quiere que todos los hombres, nosotros también, sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros también tenemos que ser salvos, tenemos que conocer la verdad de la salvación. Amén. Mañana vamos a continuar conociendo a Dios. Oremos juntos para terminar. Agradecemos a Dios Santo y Misericordioso. De verdad, tú estás vivo, tú eres todopoderoso, y tu palabra, toda tu palabra, se cumple sin falta, porque tú eres fiel. También, tú nos dices que tenemos que prepararnos el juicio después de la muerte. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo para preparar la salvación de nuestra alma. Por favor, guarda nuestros pasos para regresar bien a casa también mañana. Invítanos ante tu palabra. Gracias, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.